En primer lugar, pues bienvenidos a todos y a todas, muchas gracias por haber acudido, ¿no? Este acto se inserta en el marco de dos proyectos vinculados, muy relacionados, y por eso en el marco de los dos pues pueden tener lugar actividades como esta, ¿no? Uno de ellos es un proyecto de economía crítica que estamos coordinando Alberto Ruiz Villaverde y yo, ¿no? En ese proyecto de economía crítica, el sentido que tiene, además de otros muchos, pero una de las actividades principales de ese proyecto es realizar seminarios de economía crítica, de economía heterodoxa en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Con la idea de implementar y empezar a introducir determinados debates y determinados temas en las aulas de esta facultad, puesto que los programas académicos al uso no introducen, por lo general, y casi que no lo introducen en absoluto, pues temáticas de este tipo. Y ese proyecto interrelaciona con otro proyecto de Economistas Sin Fronteras, que se llama Universitarios por una Economía Más Justa, que se lleva a cabo en todas las universidades de Andalucía, que tiene como objetivo principal pues, transformar la sociedad para intentar conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, en la que todas y todos podamos vivir una vida digna, que merezca la pena ser vivida, ¿no? En el sentido de ambos proyectos, una de las principales ideas es llevar o fortalecer o ayudar a tener un pensamiento crítico. Nuestra labor en las universidades son muchas, pero nuestra labor docente tiene que ser ayudar, ser guías también para permitir que las personas puedan tener un pensamiento propio sobre las cosas y tener su propia opinión. No estar a favor o en contra de lo que dice un docente o lo que dice un profesor, sino tener su propia opinión para poder rebatir ideas y para poder generar su pensamiento y su posicionamiento propio frente a esa idea. Para eso, por supuesto, es fundamental tener todos los marcos de referencia. No puedes tener solo un único marco de referencia porque puedes caer en el grave error de confundir y pensar que ese marco es el marco, cuando hay otros muchos más marcos que tenemos que tener presentes y conocer para poder tener ese pensamiento propio. En ese sentido, estos seminarios pues, no solo intentan hacer una crítica a la economía convencional, sino no quedarse incluso solo en la crítica, sino también ir más hacia la heterodoxia, ¿no? Y ese es un debate que hemos tenido internamente en el grupo motor que estamos trabajando y que estamos encantados de que cualquiera de vosotros se una para incorporarse a los debates internos. La diferencia entre crítica, entre heterodoxa, podemos llegar a un acuerdo medio común, que la crítica critica un modelo desde un posicionamiento de ver fallos y la heterodoxia como que va a lo mejor un poco más allá, intenta proponer una alternativa. En ese sentido contamos con la inestimable ayuda de Dante, porque él va a presentarnos, va a deconstruirnos, por un lado, los mitos de la economía ortodoxa convencional, conocida principalmente comúnmente como economía neoclásica, y va a darnos algunos guiños, algunas pistas sobre por dónde podría ir una propuesta heterodoxa. Dante Urbina es titulado en Economía en la Universidad Nacional de San Marcos, que la Universidad de San Marcos es una de las más antiguas de toda Latinoamérica. Actualmente está haciendo un posgrado en Economía en la Universidad Complutense de Madrid, con financiación de su gobierno, del Perú. Es un economista, se considera un economista heterodoxo, ¿no? Y vaya a ver por qué. Destaca en su perfil la difusión a través de muchos medios y múltiples medios de comunicación, cuenta con un canal de YouTube con más de 170.000 visitas, ha impartido más de 20 conferencias en diferentes países, ¿no? Recientemente ha estado en Alemania hablando sobre temas relacionados con el que va a hablar aquí. También forma parte de la red de economía crítica, es autor de varios libros como La soberanía del consumidor, ¿Soy un mito?, Dios existe o no existe. También tiene un manual introductorio sobre estadística en R, también maneja el instrumental estadístico, y lo que va a hablar, y ya con esto termino, en la conferencia de hoy, es sobre su último libro, que está recientemente editado y está accesible tanto online como en papel. También aprovecho para decirlo, se agradece que se haga un esfuerzo por hacer este tipo de difusión, porque es una difusión a coste muy bajo, a un coste prácticamente el mínimo para poder sacar este tipo de cosas, y recomiendo encarecidamente que a aquel que le interese el tema pues no se quede aquí, sino que vaya a leer más allá. Y el libro sobre el que va a versar su conferencia principalmente es La economía para herejes, se llama Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Sin más, le doy paso a Dante y ya también planteo a lo mejor una posible pregunta para el debate, ¿no? ¿Por qué economía para herejes? ¿De qué herejes habla? Bueno, lo dejo a Dante sin más. Muchas gracias. Gracias, Fernando.
Bien, es un gran honor para mí el que se me haya incluido como parte de estos seminarios de reflexión docente en torno a la economía crítica y enmarcado también en relación con el proyecto Economistas sin Fronteras, ¿no? Y precisamente requerimos las dos cosas. Requerimos un pensamiento crítico sobre la economía, sobre la teoría económica y sobre la realidad económica, sobre los problemas de la economía en cuanto a fenómeno de la realidad y sobre los problemas de la economía en cuanto a corpus teórico. Porque la idea de la ciencia, el objetivo de la ciencia es la objetividad. ¿Y qué es la objetividad? Que el pensamiento se adecue a la realidad del objeto. Es decir, que el corpus teórico que tenemos nos dé verdaderamente instrumentos epistémicos para comprender cómo es la realidad. Un esquema de pensamiento que sea muy bonito y muy complejo y muy sofisticado y muy bello, pero no explique la realidad, que no se condice con la realidad, simplemente no sirve. Pueden ser modelos divertidos para jugar con las curvas y moverlos y ver qué pasa, así como también son divertidos los crucigramas, pero la relevancia de los crucigramas para la realidad no estoy muy seguro de cuánta será. Entonces necesitamos una reflexión crítica y necesitamos la reflexión de los docentes. La actividad docente es sumamente clave. Joan Robinson, en un muy famoso artículo sobre la mala enseñanza en la economía y la función de producción de 1953, hablaba de este problema. O sea, decía que los alumnos están ahí sentados, escuchando a los profesores acríticamente, se creen ciertos dogmas sin darse cuenta, y luego estos alumnos se convierten en profesores y terminan impartiendo los mismos dogmas a alumnos que a su vez se creerán los mismos dogmas, se convertirán en profesores, y así se irá retroalimentando la mala educación en la economía, decía Robinson. Entonces necesitamos esto. Pero también me interesa resaltar Economistas sin Fronteras. Es decir, así como debe haber un pluralismo epistémico, debemos unir fuerzas. Hoy en día tenemos un mundo de globalización, tenemos un mundo con redes sociales, tenemos un mundo con tecnología. Las personas que somos capaces de plantear un pensamiento alternativo, es decir, absolutamente todos nosotros, porque como economistas somos personas pensantes, comprometidas con el bienestar social, requerimos por lo tanto necesariamente de un pensamiento crítico. Todas las personas capaces de esto debemos unir fuerzas, interrelacionarnos, apoyarnos, generar distintas redes para que haya precisamente sinergias. El trabajo aislado de cada uno de nosotros haciendo ciertas críticas sobre la economía puede tener un cierto efecto, pero si somos capaces de interrelacionar instituciones, programas docentes, traer a conferencistas, intelectuales, publicaciones de libros, revistas, que los alumnos mismos participen activamente en estos proyectos, todo eso va a dar espacios para que verdaderamente una reflexión alternativa sobre la economía vaya posicionándose en el ámbito académico e intelectual, y eso a su vez influye en la sociedad. Y eso es lo que requerimos. Asimismo, me permito resaltar los anteriores ponentes, ¿no?, que han sido mis predecesores en este proyecto, que desde sus perspectivas teóricas, epistemológicas, etc., han planteado ciertos puntos que yo busco algunos retomar con las divergencias que siempre existen y complementar. Entonces, eso también está excelente. Sin más preámbulos, voy a entrar en materia. El libro, que es la cuestión central de esta ponencia, en torno al cual va a girar la ponencia, pero siendo el libro no más que una mera excusa para poder hablar de la heterodoxia, de este enfoque alternativo a economía, es el libro Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Y ahí viene la pregunta que se dejó sobre la mesa. ¿Qué es un hereje? ¿Por qué economía para herejes? ¿Quiénes son los herejes? Un hereje es alguien que no cree en la fe establecida. Y en este caso, en el contexto de la economía, hay una fe establecida en el esquema estándar, la teoría ortodoxa, la teoría neoclásica, convencional, dominante, el mainstream. En ese sentido, un economista hereje es aquel que no cree en esa ortodoxia, aquel que rechaza esa ortodoxia. Aquel economista cuya razón le lleva a decir,
esta fe es arbitraria, esta fe que me vende la economía ortodoxa no me la creo, no funciona. Eso es un economista hereje. En ese sentido, el libro Economía para herejes busca ser precisamente una crítica detallada, descarnada y sistemática de los principales postulados de la economía ortodoxa. Pero esto es algo que tenga meramente un valor teórico y listo, es simplemente una discusión de intelectuales dentro de aulas universitarias y fin del problema. Para nada, porque la economía es una ciencia social. Un médico que maneja una mala teoría y la aplica puede matar a una persona. Un economista que maneja una mala teoría y la aplica puede matar a miles de personas. Pensemos nomás lo que sucede a veces con los llamados programas de ajuste estructural. Pueden morir miles de personas y se comprometen los destinos mismos de la gente. En ese sentido, las discusiones teóricas sobre la economía no se quedan en ese plano, sino que tienen implicancias prácticas muy concretas. Si tenemos un esquema teórico que ignora ciertos aspectos fundamentales de la realidad, podemos hacer mucho daño. Y lo peor de todo es que si a todos aquellos otros aspectos de la realidad que no cuadran en nuestro esquema le llamamos variables exógenas, cuando hagamos daño no nos vamos a dar cuenta de ello. ¿Por qué? Porque todos esos aspectos en los cuales estamos haciendo daño ya los consideramos como variables exógenas. ¿Qué son variables exógenas? O sea, que quedan fuera de nuestro análisis como dados, ¿no? Decimos, son importantes, pero no es nuestro ámbito de estudio y por lo tanto no nos preocupamos. De hecho, gran parte de lo que hacen los economistas manejando este aparataje teórico ortodoxo lleva muchos de los problemas que constantemente vemos en el mundo, y en especial en Europa y en diferentes zonas. Entonces, el economista que aplica este tipo de políticas, sea en el ámbito público como funcionario, sea en el ámbito privado, cuando las aplica va construyendo un tipo de economía que va generando problemas en la área ecológica, en temas éticos, en temas de justicia social, en temas de estabilidad política o jurídica, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el esquema ortodoxo, todas estas variables son exógenas. Si son exógenas, no caben dentro del estudio del economista, y este economista, cuando hace su trabajo, se centra simplemente en los mecanismos que tiene que manejar y listo, en base a las teorías prefabricadas que lleva el trabajo. Y este mismo economista que termina generando estos problemas en el fondo, los fines de semana, cuando está solo en su casa y lee el periódico, y se termina quejando de todos los problemas sociales, ecológicos que hay. Y el punto es que, claro, es que el día domingo está fuera de su trabajo con sus opiniones, digamos, dejando atrás un poco este esquema teórico que requiere para su trabajo de lunes a viernes o los días de semana. Pero en el fondo no se entiende esta interrelación entre lo que hacemos los días de semana con una teoría económica muy reductiva y los problemas que causamos que entendemos los fines de semana cuando leemos los periódicos. Entonces, la economía ortodoxa es un modelo de economía dominante y en las facultades de economía de todo el mundo se enseña como la economía. En ese sentido, yo en otras conferencias he hablado sobre la gran estafa de la enseñanza de la economía, en el sentido siguiente: en los programas académicos de muchas universidades, prácticamente todas, te va a decir curso microeconomía, curso macroeconomía. Pero cuando tú vas a las asignaturas, no te están enseñando microeconomía, te están enseñando microeconomía neoclásica. Pero tú asumes que es la microeconomía, como si fuera la única forma de abordar la micro. Asimismo hay el curso de macroeconomía, y entonces uno lo asume como que es la única forma de abordar la macroeconomía, pero lo que en realidad te enseñan es macroeconomía ortodoxa, que es neoclásica, la nueva economía clásica y la síntesis neoclásico-keynesiana, que muy poco tiene que ver con Keynes. O sea, si te van a enseñar a Keynes en los cursos de macroeconomía, no te van a enviar a leer a la teoría general de Keynes, que es un libro muy rico y muy complejo. Te lo van a enseñar todo en base a modelos como el ASPA keynesiana o el ISLM, o sea, Keynes filtrado a través de Hicks y Samuelson. Es decir, Keynes mismo es difícil que entre a las aulas universitarias. Quien entra a las aulas universitarias es Keynes a través de Hicks y Samuelson.
Si Keynes no pasa a través de Hicks y Samuelson, difícilmente se lo dejaría entrar con todos los aspectos heterodoxos que ustedes pueden entender mejor si revisan los enfoques post-keynesianos. Ahora bien, el libro busca hacer pues precisamente una crítica radical de la teoría económica ortodoxa. Y eso parece que suena mal, más aún en nuestra época de relativismo y tolerancia. ¿Cómo vas a hacer una crítica radical? En primer lugar, vayamos al significado de la palabra radical. Radical significa que va a la raíz. Y precisamente la obra busca hacer un abordaje tal que vaya a la raíz misma de los principales postulados de la teoría ortodoxa. Entonces, si alguien me dijera, tu libro es muy radical, yo le diría, muchas gracias, eso es lo que intentaba. Busco ir a la raíz del problema. Pero si se quiere decir que el libro es radical en el sentido de extremista, hay contextos en que el extremismo es necesario, o es necesario plantear ciertas cosas con mucho más énfasis. Y ese es el contexto histórico que tenemos hoy en día. Es que esto no es solo un problema teórico, estamos en una crisis de la economía real, estamos a nivel global incluso en una crisis civilizacional. Tenemos un problema económico estructural, tenemos mucha corrupción, tenemos gobiernos debilitados y nos enfrentamos a un terrible problema medioambiental. Asimismo, las disparidades entre el norte y el sur en términos de distribución de ingresos se hacen cada vez más grandes y estamos en un contexto de recesión económica. La realidad económica ha cambiado mucho. Ahora bien, si el objetivo de la ciencia es explicar la realidad y la realidad económica cambia mucho, las teorías económicas con las cuales explicamos la realidad también deberían cambiar. Pero fijaos ustedes los principales manuales de texto que usan en sus cursos de macroeconomía y microeconomía. Son libros de la década de los 70, cuando no de la década de los 40 o los 50, y que se van por la 15ª, 18ª o 20ª edición. Esto es problemático. Tenemos una realidad económica que ha cambiado de visión estructuralmente, pero tenemos libros cuyas reediciones mantienen casi lo mismo que las primeras ediciones. Y libros dominados por un esquema ortodoxo estándar. Y este esquema de la teoría ortodoxa se presenta como la teoría. Sin embargo, a lo largo del libro yo planteo muchos esquemas alternativos. Hay más de 10 esquemas teóricos alternativos para abordar la economía. El keynesiano, post-keynesiano, marxista, regulacionista, institucionalista, la economía experimental, la economía conductual, la neuroeconomía y muchos más, la escuela austriaca y podría seguir. Pero la mayor parte del tiempo nos lo cuentan a estos esquemas teóricos como una especie de piezas de museo rápidamente en los cursos de pensamiento económico. No se los toma en cuenta para hacer un abordaje directo y serio de la macroeconomía y la microeconomía. Así pues, si tenemos una realidad económica que está en crisis y una teoría económica que no es exitosa en explicar y abordar los problemas de esta realidad, tenemos una teoría económica en crisis también. No solo una realidad económica en crisis, sino una teoría en crisis. Y definitivamente tenemos que hacer algo para solucionar esa crisis, no solo de la realidad, sino también de la teoría. Y para eso estamos aquí, y para eso son estos seminarios y estas conferencias, y el libro busca hacer un aporte en ese sentido. Pasamos pues brevemente a reseñar la estructura del libro. El libro tiene 10 capítulos que se estructuran en función de mitos. O sea, los principales postulados de la economía ortodoxa yo le llamo mitos. Vamos a dar revista a los mitos tratados. Capítulo 1. El mito de la racionalidad del consumidor. Entonces, la teoría estándar nos dice que somos sujetos racionales, maximizadores de utilidad, que tomamos decisiones egoístas y siempre optimizamos, es decir, somos calculadores en términos marginales. En ese sentido, todo después se mete a un análisis de puras derivadas y listo. Pues bien, al respecto habría que decir, ¿somos necesariamente egoístas siempre? Estudios antropológicos que se pueden encontrar en el libro, por ejemplo de Polanyi, nos podrían hacer dudar de eso. Los resultados de nuevos enfoques como la economía conductual, la economía experimental y la neuroeconomía
se condicen realmente con lo que nos están enseñando en las aulas universitarias del esquema de teoría del consumidor. ¿Los consumidores son capaces de procesar realmente toda la información de la que disponen o tienen más bien una racionalidad limitada y sus decisiones son sistemáticamente subóptimas? Realmente nuestras decisiones cumplen los supuestos de completitud y transitividad y monotonía. Se ha observado en la economía experimental y la economía conductual que esos supuestos realmente se cumplan, y si no es así, ¿por qué los seguimos manteniendo? Son algunas cuestiones del primer capítulo. Capítulo 2, el mito de la función de producción. No, cuando analizamos la empresa, todo comienza con una función técnica. F igual cantidad dado por K y L, capital y trabajo. Primera cuestión, ¿esa función realmente es consistente? ¿Cómo medimos el capital? Porque si no podemos medir el capital, no podemos realizar un análisis de derivadas. ¿Qué sucedería si no se pudiera realmente medir el capital? Si no hubiera una forma coherente de medir el capital, no lo puedes incluir en la función de producción y no puedes construir una función de producción. Y se destruye todo el esquema teórico basado en eso. O sea, todo lo que está detrás de la curva de oferta y toda la teoría de la empresa. Y son muy pocos los que se hacen la pregunta. Pues bien, la respuesta a esa pregunta, si se puede meter el capital en la función de producción, si se puede medir coherentemente, es una cuestión muy intrigante. Por otra parte, ¿con qué producimos? ¿Solo con capital y trabajo? ¿No utilizamos materias primas y recursos naturales? ¿Dónde están los recursos naturales y las materias primas en la función de producción? ¿Cómo tú puedes producir un producto sin partir de ciertas materias primas, sin partir de los recursos de la naturaleza? El esquema estándar ignora sistemáticamente esta cuestión ecológica. También nos enseñan casi toda la teorización sobre la función de producción en base a la Cobb-Douglas, a la función Cobb-Douglas. Pero realmente la función Cobb-Douglas es la más común de la realidad, o tal vez es la función de Leontief, la de complementarios perfectos. Y en caso fuera la función de Leontief la función más común de la realidad, ¿qué pasaría con todos nuestros análisis de derivadas? ¿Procederían o no? Son otras cuestiones que se abordan en el segundo capítulo. Capítulo 3. El mito de la teoría de la distribución. Lo que nos dice la teoría ortodoxa es que los salarios y las ganancias capitalistas se dan en función de la productividad marginal de cada factor. El salario en función de la productividad marginal del trabajador y la ganancia del capital en función de la productividad marginal del capital. Pues bien, si ni siquiera se puede medir coherentemente el capital, no puedes obtener ni siquiera esa productividad marginal, porque sería la derivada de la función de producción que ya en el capítulo 2 posiblemente no podríamos ni siquiera construir. De otro lado, ¿qué es más común que en la realidad? Que una empresa produzca un solo producto homogéneo o que tenga un proceso de producción en que saca diferentes productos. Más o menos una misma línea, pero diferenciados. En realidad lo segundo es lo más común. Pues bien, si tú utilizas una función de producción multiproducto y utilizas los cálculos de derivadas para ver cómo se distribuirían los salarios, te vas a encontrar con que no necesariamente se cumplen las conclusiones neoclásicas. Y eso abre lugar a muchas cosas que en el libro se desarrollan. Y entre muchas otras cuestiones que se tratan ahí. Capítulo 4. El mito de la maximización de beneficios. Se nos ha enseñado que los empresarios son maximizadores de beneficios. Una cosa es decir que los empresarios quieran obtener ganancias, pero decir que son maximizadores de beneficios no implica una afirmación sobre la intención de los empresarios, sino sobre su modo de acción. Lo que se nos dice en la teoría estándar es que los empresarios producen en aquel punto en el que el costo marginal se iguala con el ingreso marginal. Señores, vayan a empresas reales, fíjense si empíricamente se cumple eso. Bueno, en un apartado del capítulo 4 se analiza este tema, o sea, qué evidencia empírica hay de esta afirmación de que las empresas producen donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Por otro lado, los empresarios buscan maximizar beneficios o minimizar pérdidas. Buscan obtener necesariamente el máximo beneficio independientemente de los riesgos que asuman, o más bien en un contexto de incertidumbre, buscan buenos beneficios razonables, pero no necesariamente los óptimos. Y si no fueran necesariamente los óptimos, todo nuestro cálculo de derivadas como optimizaciones se cae. Por otra parte, Schumpeter había explicado que la economía, en realidad, en lugar de avanzar de equilibrio en equilibrio, avanza de desequilibrio en desequilibrio, porque el empresario innovador constantemente al innovar genera nuevas condiciones en el mercado en que cada vez va rompiendo los equilibrios. Pero toda la teoría estándar sobre cómo funciona el mundo empresarial se basa en la idea del equilibrio.
Lo que nos está diciendo Schumpeter no, es que sistemáticamente lo que se hace es el desequilibrio y así funciona. Si Schumpeter tuviera razón, ¿qué pasaría con nuestros esquemas de pensamiento? Son algunas problemáticas, capítulo 4. Capítulo 5, el mito de los mercados competitivos. Se nos ha hablado, por ejemplo, del modelo de oferta y demanda, que dice, la oferta y la demanda en un esquema competitivo son los que determinan los precios. Ahora reflexionen por un instante sobre esto. ¿Cuántos son los factores que están detrás de la oferta? Tecnología, costes, materias primas, modo de producción, formas de contratos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos factores que están cambiando constantemente. ¿Cuáles son los factores detrás de la demanda? Gustos y preferencias de los consumidores, que serían cambiantes, los niveles de ingreso, la cantidad de la población, etcétera. Entonces tenemos muchos factores cambiantes detrás de la curva de demanda y muchos factores cambiantes detrás de la curva de oferta. Si todos estos factores son constantemente cambiantes y los precios se determinan por los equilibrios de oferta y demanda, lo que tú deberías esperar en la realidad es que los precios de los bienes a cada instante estén cambiando. Pero su experiencia empírica contradice eso. Ustedes como economistas tal vez en las aulas universitarias se pueden creer en el modelo de oferta y demanda, pero para cuando van a comprar al supermercado asumen que los precios a los que compran son relativamente estables. Si fuera cierto el modelo de oferta y demanda, tal como se enseña en las facultades, los precios deberían estar cambiando constantemente. O sea, mantener un mismo precio para un producto estándar es muy extraño. Es como que no cambiara nada para ese producto. Eso es imposible si se cumpliera el modelo, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las cuestiones candentes que se plantean en el capítulo 5, entre muchas otras. Estoy diciendo solo cosas muy breves, muy pequeñas. Capítulo 6, el mito de la eficiencia en los mercados. La teoría ortodoxa, para hablar del bienestar, se basa en el concepto de óptimo de Pareto, que decimos que si dejamos al libre mercado actuar perfectamente, sin ninguna regulación, llegará a el máximo bienestar social posible, donde el precio es igual al costo marginal y todos felices. Entonces el capitalismo de libre mercado sin regulación del gobierno sería el mejor sistema imaginable, porque llegaría al máximo bienestar social. Muy poco se habla en las aulas universitarias, e incluso entre los economistas heterodoxos, muy pocos han escuchado del teorema Lipset-Lacaster, o teorema del segundo mejor, que es un teorema que lo que demuestra matemáticamente es que si tú no estás exactamente en las condiciones de competencia perfecta, sino en unas condiciones distintas, si tú quieres hacer que la economía se aproxime a las condiciones de competencia perfecta, no necesariamente aumenta el bienestar. Es decir, no se puede determinar a priori si mayor desregulación o mayor parecido a la realidad respecto al modelo de competencia perfecta va a dar necesariamente un mayor bienestar. ¿Qué implica esto? Las implicancias son destructivas para el esquema ortodoxo. ¿Por qué? Porque cada vez que nos hablan de la teoría del monopolio, de la regulación, de la competencia, la piedra de toque es la competencia perfecta, ese modelo. Entonces nosotros como economistas, cuando vamos con ese marco teórico a la realidad, intentamos que la realidad se parezca a ese modelo perfecto. Bueno, el teorema Lipset-Lacaster te dice, no necesariamente el acercarte a ese modelo perfecto en la realidad va a hacer aumentar el bienestar. Y eso está matemáticamente demostrado en un paper muy importante, pero lamentablemente poco conocido. Por otra parte, la teoría estándar parte de la idea de soberanía del consumidor. Es decir, es el consumidor con sus preferencias exógenas independientes el que decide libremente qué bienes va a comprar. Por lo tanto, los empresarios solo producirían aquellos bienes que la gente realmente quiere y necesita. Entonces, en el esquema estándar se asume que nuestras preferencias están dadas y que nosotros las manejamos. Y que la oferta y la demanda son independientes. Pero ¿qué pasaría si aquellos que gestionan la oferta tienen la capacidad de manipular nuestras preferencias y direccionarlas? ¿Se seguiría cumpliendo la eficiencia de mercado? Por ejemplo, si yo por medio de una publicidad amparada en las neurociencias les hiciera creer que algo asqueroso y dañino para la salud es un muy buen alimento, en términos neoclásicos eso aumentaría el bienestar social, porque ustedes lo comprarían, sería más producción y aumentaría el triángulo de la eficiencia social en los esquemas estándar. Pero no necesariamente es un mejor bienestar social, simplemente los estoy manipulando. Y las neurociencias nos dan posibilidades de eso. Capítulo 7. Mito del equilibrio general. La piedra de toque del esquema teórico neoclásico es
El modelo de equilibrio general, donde se equilibran absolutamente todos los mercados y todos los precios relativos llegan a un equilibrio perfecto y se llega al máximo bienestar. Hay un teorema muy poco conocido, en el libro se desarrolla con detalle, que es el teorema Sonnenstein-Mantel-Dibreu. Y lo que demuestra este teorema, planteado en la década de los 70 por esos tres economistas, es que no se cumple la condición de estabilidad para el equilibrio general. Traduciendo, ¿qué significa esto? Que si tú tienes una economía en perfecto equilibrio general, pero hay un cambio, entonces hay que mover las curvas de la economía y ir hacia un nuevo equilibrio. Pero la economía solo pasará de un equilibrio a otro si el sistema tiene la condición de estabilidad. Pero si no tiene la condición de estabilidad, entonces nada te asegura que pase de un equilibrio a otro. Podría ir a una trayectoria explosiva de desequilibrio. El teorema Sonnenstein-Mantel-Dibreu es un teorema matemático. Y ojo, miren que mencioné a Dibreu, que es uno de los padres del esquema matemático del equilibrio general y por eso incluso le dieron el Nobel. Pero Dibreu mismo mostró que el modelo de equilibrio general no sirve. ¿Porque un modelo para qué te sirve? En micro, para hacer la estática comparativa. Pero lo que está demostrando este teorema es que la estática comparativa no sirve porque no puede asegurar que se va a pasar de un equilibrio a otro porque no necesariamente se cumpliría la condición de estabilidad. Y se tratan muchísimas otras cuestiones en el capítulo 7, les menciono algo muy pequeño nuevamente. Capítulo 8, el mito de la no intervención del Estado. En este capítulo se hacen algunos análisis históricos de cómo se han desarrollado los países. Por ejemplo, Alemania se desarrolló sin la intervención del Estado o la intervención del Estado fue clave para el desarrollo alemán. O Estados Unidos o Inglaterra, que proclaman la economía neoliberal y a los países subdesarrollados nos dicen que abramos nuestros mercados y liberalicemos todo para que podamos desarrollarnos. Históricamente ellos han seguido un camino del liberalismo, minimizando la intervención del gobierno. Históricamente te encuentras con que no. También se analiza la experiencia de los tigres del este asiático, que los economistas ortodoxos llaman un milagro económico. No, no es un milagro económico. O sea, esta teoría ortodoxa con su fe cree que hay milagros económicos. No, lo que hay es fenómenos económicos con explicaciones que deben ser científicas. Solo que esta explicación está fuera del marco ortodoxo. Así que no es un milagro, tiene su explicación, pero fuera del marco ortodoxo. Entre muchas otras cuestiones que se tratan en el capítulo 8. Capítulo 9, el mito del libre comercio. La idea es de que el libre comercio desregulado en un entorno de globalización nos va a llevar necesariamente a aumentar el bienestar. Idea que viene desde David Ricardo con la teoría de las ventajas comparativas. Ahí, por ejemplo, se analiza la situación de Latinoamérica y se analiza cómo fue el comercio de Latinoamérica con respecto a los países centrales, Estados Unidos y Europa, en los primeros 50 años del siglo XX, con series largas. Es un estudio de Singer y Prebisch, y se encontraron con que había una degeneración constante de los términos de intercambio. Es decir, las economías latinoamericanas sistemáticamente tenían menos beneficios de los que podrían haber obtenido en una situación como la que plantea David Ricardo. Porque David Ricardo decía, si cada uno se especializa en lo suyo, entonces a cada uno le va a ir bien. Los latinoamericanos que se especializaban en producir materias primas, con precios fluctuantes, de poca innovación tecnológica y todo eso. En cambio, los países centrales se especializaban en bienes industriales, con precios más estables y más altos. ¿Acaso si cada uno se especializa en una cosa, los dos van a salir beneficiados y todo va a ser el mundo feliz? Por otra parte, hablamos en el capítulo 9 sobre las brechas tecnológicas. Las brechas tecnológicas entre países generan problemas en el libre comercio igualmente. O sea, hay unos países que tienen más potenciales que otros y no se entran en igualdad de condiciones. Thomas Friedman hablaba de que la Tierra es plana en un famoso libro. Pero en realidad no tenemos un solo mundo plano, tenemos dos mundos, norte-sur, y las asimetrías están creciendo cada vez más. Entre otras cuestiones que se tratan en el capítulo 9. Finalmente, el capítulo 10, el mito del desarrollo. O sea, la idea es de que el PIB es un buen indicador de desarrollo y que el objetivo de la economía debe ser llegar a más crecimiento. Pues bien, ¿qué pasaría si todos los países del mundo llegan al desarrollo tal como lo plantean los economistas ortodoxos? ¿Qué sucedería? En ese esquema, el planeta no lo resistiría. Actualmente tenemos solo unos pocos países desarrollados con altísimos niveles de consumo. Si todos los países llegaran a esos niveles de consumo, el planeta no lo aguanta. De otro lado, el ser más rico nos hace más felices. Hay muchos datos y explicaciones que apuntan a que no. El PIB no es un buen indicador del desarrollo
y a veces ni siquiera un buen indicador de crecimiento. Es un indicador muy reduccionista y con muchas falacias implicadas. En el capítulo 10 también se explican muchas de estas cuestiones. Básicamente ese es un resumen muy pequeño del libro, un resumen muy rápido, y hay muchos aspectos que dejo fuera. El libro es sumamente amplio, como les dije, se abordan muchísimos enfoques y es una crítica detallada y sistemática a la economía ortodoxa. Si ustedes entran al link de Amazon del libro, de Economía para Herejes, hay una parte arriba que se llama Look Inside, le haces doble clic y gratuitamente puedes ver el índice. Y ahí se van a dar una idea de la amplitud de temas que se desarrollan. Y si quisiera dar un breve resumen de cada uno de los apartados de cada capítulo, demoraría 3 horas. Así que he tenido que ser muy escueto, pero acá hay mucho y en las preguntas seguro podemos interactuar más. Pues bien, la principal reacción que surge ante una crítica de la economía ortodoxa es: ya está bien, has hecho una crítica, ya has destruido toda la teoría ortodoxa, pero ¿y tú qué propones? Básicamente al pensamiento heterodoxo se le da esa respuesta. Ya, tú criticas, pero ¿y tú qué propones? Implícitamente la idea de ese tipo de pregunta es: si no me propones algo absolutamente estructurado ahora mismo que pueda reemplazar automáticamente la teoría ortodoxa de acuerdo a los parámetros que yo ya tengo establecidos, no te escucharé. Implícitamente la idea es esta. Pues bien, a esto hay que dar varias respuestas. En primer lugar, incluso si el economista que realizara críticas serias de la economía ortodoxa fuera un absoluto tonto e inepto que no pudiera proponer nada, eso no quita que las críticas estén sobre la mesa. Y cualquier científico con rigurosidad intelectual tiene que abordar esas críticas. El protegerse de las críticas diciendo simplemente ¿y tú qué propones? No es una actitud científica. Las críticas que hay en paradigma tienen que ser respondidas y abordadas. Entonces, independientemente de que una persona, imaginen un caso extremo, una persona termine de escribir una crítica excelente y sistemática de la teoría ortodoxa y al día siguiente se muere y no tuvo oportunidad de proponer nada. ¿Eso significa que no tenemos que atender a las críticas que hizo el día antes de morir? Tenemos que atenderlas, las críticas están ahí. No es una cuestión de personas, es una cuestión de argumentos. Y los argumentos tienen que ser abordados. Así que simplemente decir, ¿y tú qué propones? Para no abordar la crítica es una salida muy fácil y dañina. Pero de otro lado, se cae en el presupuesto de que una sola persona tuviera que proponer absolutamente toda la solución de la economía. Y esa es una idea absurda. El hecho de que una sola mente pueda proponer exactamente una receta económica perfecta es muy peligroso, lleva equívocos. Un gran ejemplo de esto es Marx. Marx, un genial economista, un gran crítico de la economía ortodoxa de su tiempo, pero Marx lo que hizo fue criticar y después hacer una propuesta. Pero la propuesta de Marx era una propuesta determinista, era una receta. Es decir, todo el esquema de la propuesta de Marx estaba absolutamente enmarcado en su materialismo dialéctico y fue rebasado por los hechos. Entonces no se trata de que una sola persona tenga que proponer automáticamente una receta, paso 1, paso 2, paso 3, sino se trata de ofrecer elementos para que todos juntos comencemos a construir una nueva teoría económica. Todos tenemos que pensar. La pregunta de ¿y tú qué propones? Es como que la tarea de proponer algo solo recayera sobre la persona que critica. No, la construcción de una nueva y mejor teoría económica es labor de todos. En ese sentido, mi libro no busca ser un techo como para que solo hasta allí se pueda pensar, sino más bien busca ser una plataforma para que a partir de allí se pueda pensar más y renovar la economía. Y es ahí donde uno tiene esperanza en los jóvenes. Y un hereje muchas veces puede ser martirizado, pero este hereje tiene la confianza de que será premiado en la vida futura. Tiene confianza en que hay ciertos alumnos despiertos, críticos y comprometidos socialmente que serán capaces también de actuar en su profesión de economistas conforme a una visión más amplia, más profunda, con más valores sociales, con un esquema teórico mucho mejor, y más aún si son docentes. Esa es la recompensa en la próxima vida, poder influir en otras personas y que esta influencia sea para bien para el mundo. De otro lado, una tercera instancia de respuesta que quiero dar a esta crítica de ¿y tú qué propones?
es la siguiente. La crítica a la economía ortodoxa no es como que la economía ortodoxa estuviera aquí y yo tengo una piedra y vengo como un cavernícola y muere economía ortodoxa y listo. No es una cuestión irracional, porque cuando uno critica la economía ortodoxa lo hace en una cierta perspectiva. Yo podría tirar esta botella estando parado aquí o estando parado aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el momento en que haces una crítica al enfoque ortodoxo, en cada momento que se está haciendo la crítica, la persona en sí ya está proponiendo las alternativas. En ese sentido, si un lector, después de leer los 10 capítulos, me dice, ¿y tú qué propones? ¿Cuál es tu aporte para repensar la economía? Yo le diría, disculpe señor, usted tiene un problema muy serio de comprensión de lectura. Los aportes han estado a lo largo de los 10 capítulos, porque cada instante que yo he estado criticando los postulados de la economía ortodoxa, he estado proponiendo enfoques al mismo tiempo que hago la crítica. La crítica no se hace desde una irracionalidad, sino desde una racionalidad muy concreta. Y una racionalidad plural también, porque se manejan muchos enfoques. Y ahí quiero ir al tema de que tenemos que abrir las ciencias sociales, como decía Wallerstein. O sea, la economía ortodoxa permanece cerrada en sí misma, sin interactuar casi nada con otros paradigmas dentro del campo de la economía. Pero asimismo, la economía no solo tiene que interactuar dentro de sí misma con otros paradigmas, hay que interactuar con otras ciencias sociales, con la psicología, con las ciencias políticas, con el derecho, con la antropología, con la historia. El libro busca hacer un abordaje multidisciplinar de la economía igualmente. O sea, tú lees el libro y aparte de aprenderte muchos enfoques de economía alternativos, estás aprendiendo un poco de todas las otras ciencias sociales. Y todo esto ordenado en un marco filosófico y epistémico. Es la filosofía la que permite ordenar todo esto. La cuestión es, ¿qué importancia tiene la filosofía en los programas académicos que tenemos actualmente en las universidades? Cada vez menos. Que es un problema grave. El economista tiene un instrumento muy poderoso que influye mucho sobre el mundo. Pero si el economista no tiene criterio filosófico, ético y social para saber usarlo, un economista es muy peligroso. Y muchos economistas se terminan convirtiendo en sicarios del poder. Aprenden simplemente unas herramientas y hacen lo que les manda el poder público o privado. Bien, y esto me parece tan peligroso como un mono con una metralleta. Un mono no es un animal que tenga una dilucidación racional suficiente, y si le damos una metralleta a un mono en este momento, podría ser muy imprudente, ¿verdad? Pero si yo le doy todo un aparataje de teoría económica a alguien para que pueda influir sobre las economías de muchas naciones pobres y sobre lo que tiene mucha gente, pero es una persona sin criterio, sin mayor profundidad filosófica, ética o compromiso social, es tan peligroso como el mono con la metralleta. Entonces yo quiero que el libro abra un espacio para la reflexión, para que los economistas cada vez tengan una visión más amplia y más profunda, para que tengan más criterio. Y bueno, entonces para cerrar, yo diría que es evidente que el estado de la economía ortodoxa actualmente es deplorable y no nos está dando respuestas suficientes para afrontar los problemas dramáticos que tenemos hoy. Definitivamente tenemos que ir hacia una nueva economía, más pluralista, más abierta, más profunda. Pero no pareciera que estuviéramos yendo hacia ahí. Los programas de enseñanza en la Facultad del Mundo siguen casi iguales, antes de la crisis y después de la crisis. ¿Por qué no se cambia esto? ¿Es simplemente una flojera epistemológica o hay algo más? ¿O hay relaciones por implicadas? Si hay un algo más, yo lo dejo como idea para que ustedes mismos lo reflexionen y lo investiguen. No es materia del libro entrar a ese algo más que podría haber detrás de eso, si es que lo hubiera. Pero si lo hay, también habrá que investigarlo y seguramente será materia de un próximo libro, porque es un tema que me interesa. Así que yo los invito a reflexionar. Yo no los invito a que crean un nuevo dogma. Yo los invito a pensar por sí mismos. Yo los invito a que sean capaces de cuestionar estas formas de pensamiento. Y ustedes mismos como estudiantes tienen una gran labor. Pueden cuestionar a conferencistas, pueden cuestionar a docentes, pueden cuestionar artículos que se están escribiendo. Podrían organizarse y generar blogs, o generar contacto, o asociaciones. Hay muchas formas. No nos sintamos
débiles, no nos sintamos insignificantes. Cada uno de nosotros podemos aportar mucho por un mundo mejor. El gran problema de la gente es que quiere cambiar todo el mundo. Y como no pueden cambiar todo, entonces se desilusionan y dicen, bueno, no se puede cambiar todo, seguiré viviendo. Entonces no cambian nada. Pero el mundo no requiere gente que cambie todo. Eso es imposible. Lo que requerimos es gente que haga algo. Y desde su posición, como empresarios, funcionarios, docentes, intelectuales, conferencistas, autores, estudiantes, contribuyan en la medida en que puedan a un mundo mejor. Y al final de cuentas, ese es el objetivo del libro. El objetivo del libro no es ser simplemente una elucubración teórica sin más. Es ser una contribución más bien para construir un mundo mejor. Una economía verdaderamente más humana y que busque fines más trascendentes y profundos. Muchas gracias. Y eso también es la voz de la universidad. Bueno, mientras tanto, ahí había llegado una pregunta. Sí, dos preguntas. Primero, decir que se aprecia, digamos, esta capacidad de condensar mucho del pensamiento crítico que vuela por ahí, ¿no? O sea, muchos de esos pensamientos incluso surgen desde la misma ortodoxia. Como mencionabas a De Blue, son los mismos economistas ortodoxos los que a veces replantean sus pensamientos. Mis dos preguntas son la primera, ¿de dónde crees que surge esta, digamos, visiones distintas de un mismo fenómeno? Generalmente todos nos los plantean como yo tengo la verdad y aquellos están equivocados, digamos, y en esta charla se ha seguido el mismo proceso. Y estamos seguros que si traemos a algún economista llamado ortodoxo va a decir yo tengo la verdad y aquel está equivocado. Pues realmente será que alguien tiene la verdad y el otro está equivocado, o son perspectivas distintas, tal vez de fenómenos que se aprecian distintos. O sea, al final sugeriste un tema de intereses, ¿no? O sea, lo insinuaste. Pero ¿qué más hay? ¿Has pensado al respecto? ¿Por qué es que pensamos distinto, apreciamos distinto, tenemos posiciones distintas? ¿Qué podría explicar eso? Si realmente hay una verdad, o incluso mencionaste muchas veces la palabra realista. Y el segundo comentario, pregunta, también mencionaste daño, mencionaste bienestar muchas veces. ¿A qué te referís con hacer daño, generar bienestar? ¿Quién es el que debería juzgar eso? Bien, paso a abordar la cuestión de calidad. Yo creo que es más rápido directo para que se interese más. Y de hecho, cuando hago una respuesta a alguien, pues entiendo lo mismo. Ya, entonces, brevemente vamos. Dice pensamientos disidentes que surgen desde la misma ortodoxia. Mencionaba como el caso de Librium, que efectivamente, o sea, el punto es cuando un economista ortodoxo refuta, muestra que un esquema ortodoxo es inviable, como en este caso la teoría del equilibrio general, ¿cuánto espacio se le da realmente? O sea, el teorema zona-estimante del equilibrio es un teorema importantísimo, destructivo para algo tan clave como el equilibrio general. Sin embargo, casi nadie lo conoce. Yo le pregunté en muchas ocasiones a mis alumnos o conversando con profesores y todo eso, y muy pocos lo conocen. Es decir, existe la idea de la teoría del equilibrio general y por eso se le dio el premio Nobel a Gerald Review. Sin embargo, cuando se trata de su crítica, no es muy promocionada. Eso es un poco curioso. Lo mismo con Robert Hicks. ¿Qué es lo que más nos enseñan de Hicks en la universidad? El modelo ICLM. Y pocos saben que Hicks mismo escribió en contra del modelo ICLM y se arrepintió y decía que ese modelo no servía. Entonces, los economistas ortodoxos a veces, digamos, se arrepienten, pero eso no es muy promocionado o no se incorpora a la enseñanza. Luego, ¿de dónde surgen las visiones distintas entre ortodoxo y heterodoxo y la cuestión de la verdad? Bien, en ciencia lo que hay es una aproximación a la realidad. Para hablar en los términos del epistemólogo Gastón Bachelard, en ciencia no hay objetividad, lo que hay es objetivación. ¿Qué significaría que en ciencia haya directamente objetividad?
que absolutamente lo que piensa un determinado científico se corresponde exactamente con la realidad. Eso es imposible, no son para realidades sociales que son muy, muy complejas. Lo que es la objetivación más bien es que nuestros esquemas de pensamiento se van acercando cada vez más a la realidad, lo que Popper llamaba la búsqueda sin término. O sea, en ciencia nunca va a haber una verdad definitivamente establecida. En ese sentido, si se pregunta ¿quién tiene la verdad, los ortodoxos o los heterodoxos? A ver, en general los ortodoxos proclaman, no de modo explícito, pero sí de modo implícito muchas veces, a veces también explícito, que tienen la verdad. Porque cuando un alumno en el aula de clases cuestiona alguna cosa, le dicen, no, es que los supuestos no se cuestionan y este es el modelo que tenemos que utilizar y listo. O sea, como si fuera algo establecido e incuestionable. La heterodoxia más bien busca hacer una base para que se haga un pensamiento más amplio sobre la realidad. Digamos, yo no creo que los enfoques heterodoxos pretendan tener una verdad acabada, a excepción, esto sí lo mencionaré, del esquema marxista. O sea, el esquema marxista sí busca encerrar toda la realidad en el materialismo dialéctico y fin de asunto. Y materialismo dialéctico es una corriente filosófica y eso me lleva a la cuestión de por qué hay diferentes visiones. Primero lugar, lo que ya mencioné, un tema de intereses. Ojo, y no solo un tema de intereses económicos y de cómo está relacionado con el poder económico y político, sino también del mundo académico. O sea, ¿qué pasa con los economistas que se centran y saben manejar muy bien el enfoque ortodoxo y todo eso? ¿Les va muy mal en el mundo académico? Al parecer no, sería cosa de revisar algunos journals o algunas publicaciones, premios, etc. En cambio, los economistas que se centran en enfoques heterodoxos tienen más dificultades para obtener el reconocimiento académico. No es que sean académicamente inferiores, pero lo que sucede es que los espacios en el mundo académico para los enfoques heterodoxos son más reducidos. Así que también hay una cuestión de prestigio académico. Pero una explicación muy importante por qué pensamos distinto es porque tenemos esquemas filosóficos distintos. Por ejemplo, si yo creyera que absolutamente todo el ser humano es materia, no tiene libre albedrío y que todo está determinado por las condiciones en que vivimos, eso fácilmente me podría encuadrar en un esquema marxista. Y yo podría perfectamente compatibilizar con el marxismo si esos fueran mis presupuestos filosóficos. Pero si una persona tiene unos presupuestos filosóficos en que cree en la existencia del espíritu y del libre albedrío, eso no es compatible con un esquema marxista. Entonces, cuando esta persona piensa en la economía, en base a los presupuestos filosóficos que ella tiene, no lo pensaría en esquemas marxistas. Por otra parte, si uno tiene preferencias políticas liberales y en sus visiones políticas no le gusta mucho la intervención del Estado, cuando estudie economía, cuando tenga opiniones sobre la economía, esas visiones políticas van a influir ahí. Entonces, un factor que implica que pensemos diferente es que, como la economía está interrelacionada con la filosofía, la ética, la sociología y la política, nuestras diferentes visiones en la filosofía, la política o la sociología van a influir a su vez en nuestras visiones económicas. Esa sería una explicación importante. Luego se mencionaba qué significa hacer daño. Bueno, aquí iríamos a la cuestión de si el bienestar es algo subjetivo o algo objetivo. Desde mi visión, yo creo que el bienestar es algo objetivo y que el ser humano es objetivamente valioso. Yo no creo que la dignidad humana o los derechos humanos sean una mera convención social, como plantean los partidarios del dispositivismo jurídico. Yo creo sinceramente que el ser humano tiene un valor objetivo. Entonces, todo aquello que dañe la esencia humana misma, todo aquello que impida el desarrollo genuino del ser humano, me parece que debe hacer daño. En ese sentido, yo retomaría a este gran economista Amartya Sen, premio Nobel de 1998. Amartya Sen hablaba de un paradigma de desarrollo centrado en mercancías y otro paradigma de desarrollo centrado en personas. ¿Qué es lo que buscamos desarrollar? ¿Más producción o mayor expansión de libertades y capacidades de las personas? Porque no siempre las dos cosas son compatibles. En el capítulo 10 de mi libro abordo más sobre esto de Amartya Sen. Entonces, ¿qué sería hacer daño? Construir sistemas económicos que pongan a las personas en una situación de precariedad en la cual no puedan genuinamente desarrollar sus capacidades, en que no puedan tener una genuina expansión de libertades. Yo creo que un sistema económico que impida la realización de la esencia humana estaría mal. Y como último punto, ¿qué cosa sería hacer daño? Yo creo que un modelo económico puramente materialista. Un modelo económico que únicamente tenga en cuenta el tener y no el ser, simplemente valores materiales y no espirituales, también creo que es dañino para la esencia humana objetivamente. Aparte de, claro, políticas económicas que causan hambre y todo eso, ¿no? Eso es evidente.
y para más detalles estudiar un poco los efectos de las políticas de ajuste estructural en Latinoamérica y África. Y España también. Sí, es que en África sí es más fuerte, porque ahí las muertes de hambre son más numerosas. ¿Había más preguntas? ¿Había por allí alguna intervención también? ¿Sí? ¿Hay algunas manos más para yo? El compañero primero y luego al compañero y luego ya a Alberto, pero si va a responder. Si que se pare la persona. Hazlo un poco alto porque estamos en una sala grande y no tenemos micro, ¿vale? Para que al principio se ha dicho que trabajas con el ERTU. Sí. Quería preguntarte que cuál es el papel de la estadística en la heterodoxia. Yo comencé la conferencia también mencionando que el objetivo de la ciencia es la objetividad, o sea, acercarse a la realidad. Y eso implica la interacción empírica. O sea, modelos puramente abstractos que no interactúen con la realidad no funcionan. Ahora alguien me dirá, oye, pero un economista heterodoxo dirá que eso lo solucionas con la econometría. Pero a veces yo me pregunto si la econometría consiste en tomar la teoría y contrastarla con la realidad, o más bien tomar la realidad y adecuarla a la teoría. El primer esquema es una forma de pensamiento científico. Tomar una teoría y contrastarla con la realidad. Eso está perfecto. Pero si lo que hacemos es tomar la realidad y ajustarla para que cuadre en una teoría, eso es pseudociencia. Y me parece que esa es gran parte del vicio de la econometría. Pero para mí la estadística es algo distinto. Porque la estadística es una herramienta que puede ser utilizada tanto por ortodoxos como heterodoxos, y la estadística permite una mayor flexibilidad. Pero en sí, la estadística está circunscrita para investigaciones empíricas. Y en ese sentido yo creo que es excelente. O sea, yo creo que tenemos constantemente que interactuar con datos y manejar estadísticas, y todo lo que busquemos sostener lo probemos también por esos métodos. Así que a mí me parece importante. Y aquí quiero mencionar algo muy breve sobre la matematización de la economía. Cuando nos muestran todo con modelos matemáticos, la excusa de los alumnos y los profesores siempre es esta. No se preocupen, es que la matemática no es que reemplace a la economía, solo es una herramienta, se dice. No es solo una herramienta. Una herramienta sería si tú tuvieras una comprensión teórica de la economía independiente de la matemática, y después, una vez que la tienes, utilizarás aparatos matemáticos, como por ejemplo la estadística, para llevarlo a la realidad. Pero en cambio, la matemática, tal como la tenemos hoy en día en los programas de macroeconomía y microeconomía, es nuestro lenguaje epistemológico. O sea, absolutamente toda la realidad está filtrada por la matemática. Y aquello que no quepa en un modelo matemático queda fuera de estudio. Ese es un grave problema. Nuestros instrumentos de análisis tienen que adecuarse a la realidad, no la realidad a nuestros instrumentos de análisis. Pero definitivamente la estadística tiene un papel central para el progreso de una heterodoxia genuinamente científica. Ha nombrado varias veces el concepto de crisis económica y de la política de seguridad antigua, por ejemplo, de otros siglos. A mí me gustaría saber qué tipo de política harías tú para abordar la crisis económica de España. ¿Algún punto? Bueno, una de las cosas que yo mencioné en la ponencia también es que no soy muy amigo de la idea de que de una solamente pueden salir todas las soluciones, ¿no? En ese sentido, lo que yo busco propiciar con el libro es una reflexión para que no solo yo, sino absolutamente cada uno de ustedes pueda reflexionar a su vez sobre qué aportes se pueden dar, qué cosas se pueden ir construyendo. Yo creo que el marco teórico más amplio que se construye en el libro Economía para herejes da mejores alternativas de cómo pensar las causas y la salida de la crisis, ¿no? Pero habría que tener en cuenta varios factores, para decirlo a grandes rasgos. Un tema clave, la forma de la estructura productiva. O sea, a veces se habla de la crisis como un problema puramente financiero, sin ver los aspectos estructurales. Pero la forma de estructuras productivas, por ejemplo, en Europa son claves para entender cómo se ha dado la crisis aquí. Las diferencias de estructura productiva entre España y Alemania son claves, por ejemplo. Otra cosa, por supuesto, son los mercados financieros. Y ahí definitivamente tenemos que introducir más regulación. Y regulación incluso en el plano institucional, que esto es mucho más amplio, ¿no? Entonces, para la salida de la crisis, otra cosa clave es un cambio en la estructura de pensamiento. O sea, si tenemos exactamente el mismo modo de pensamiento,
y queremos salir de la crisis manteniendo exactamente el mismo esquema de pensamiento, no lo vamos a lograr. Albert Einstein decía que una mente, no puedes resolver un problema con la misma mente con la que lo has creado. En ese sentido, siendo la teoría económica estándar que tenemos gran responsable de la crisis, no me explayo en eso, pero de hecho hay un buen artículo de Paul Krugman al respecto, cómo los economistas llegaron a equivocarse tanto, se titula el artículo. Si gran parte de la teoría económica estándar ha sido responsable de la crisis, una buena forma de salir de hecho es repensando la economía, brindando elementos, porque en la medida en que se trabaje por una economía más amplia, eso yo creo que ayuda más a muchas mentes inteligentes. Por ejemplo, si yo quisiera individualmente proponer la solución a la crisis, una receta de solución a la crisis, yo soy una solamente pensando y una sola propuesta, por más genial que pueda ser. Pero si yo doy un aporte como una base nueva para pensar ampliamente la economía, ya no soy solo una mente, sino que potencialmente me convierto en la mente de todos ustedes. Y puede haber muy fácilmente quien sea más inteligente, más listo, más experimentado, más perspicaz que yo. Y teniendo ese aporte, puede proponer cosas mucho más interesantes y mejores. Entonces, la labor de la academia en la salida de la crisis también es clave. Yo creo que sí. ¿Alguna pregunta más? Yo en primer lugar quería darte las gracias, Dante, por la conferencia, me ha parecido excelente y el coloquio también está siendo de un interés para mí fundamental, ¿no? Brillante. Y sí te quería hacer dos preguntas en relación al libro. Para los ya iniciados en la economía heterodoxa, te quería preguntar qué elementos más novedosos podría incluir tu libro que no estuvieran en otros libros de corte heterodoxo. Y como segunda pregunta, quería preguntarte, has comentado que abordas la crítica de determinados conceptos establecidos en la ortodoxia económica desde diferentes enfoques críticos. ¿Has seguido algún criterio a la hora de elegir esos enfoques? ¿O has puesto todos los que conocías? ¿O has cribado? Y si has cribado, si has discriminado entre diferentes enfoques heterodoxos, ¿cuál ha sido tu criterio a la hora de seleccionar esos enfoques heterodoxos? Bien. En primer lugar, ¿cuáles son las novedades y aportes singulares del libro? En primer lugar, definitivamente la sistematización. O sea, si alguno de ustedes le dicen, chicos, lean sobre economía heterodoxa, van a tener que leer un montón de literatura dispersa, poco organizada. La cantidad de literatura que van a tener que leer para cubrir la temática del libro es descomunal. Entonces, un primer aporte del libro que yo creo que sí es valioso es constituirse como un abordaje sistemático, ordenado, en el cual en un solo libro encuentras un montón de enfoques, un montón de literatura, un montón de perspectivas. Pondré el ejemplo con La riqueza de las naciones de Adam Smith. La riqueza de las naciones de Adam Smith no tiene tantas ideas originales, muchas son ideas de economistas anteriores, pero que fueron genialmente sistematizadas, ¿no? Entonces, yo creo que un gran aporte del libro es esto, la sistematización. Y el libro obviamente tiene todas las citas de pie de página, las referencias académicas, y cualquiera que quiera profundizar más en algún tema, busca los libros en sí, o los papers, etcétera, que estén citados. Entonces, una novedad yo creo es la sistematización, porque en mi estudio sobre la economía heterodoxa, me he encontrado información muy dispersa. Tú quieres buscar un manual de economía ortodoxa, lo tienes fácil, hay millones de manuales sistematizados y bien ordenaditos. Difícilmente se encuentra algo sistematizado y bien ordenado de economía heterodoxa. Entonces, es un aporte. Otro aporte que yo he buscado dar es el carácter divulgativo. O sea, yo en todo momento busco explicar esto de modo muy entendible, muy fácil, incluso con ironías y sarcasmos dentro del libro. En el sentido del libro, si bien mantiene la rigurosidad académica, tiene un lenguaje muy ameno, y yo creo que también es un aporte porque bastantes líneas de pensamiento heterodoxo son un poco difíciles de leer. Bueno, hay economistas institucionalistas que tienen muy buena prosa, como Garrett, pero por ejemplo, cuando tú quieres investigar un enfoque como el neorricardiano, de esta línea de Rafa, los economistas de esa línea escriben cosas geniales, pero leerlo es un poco más pesado. Entonces el libro también da un aporte en el tema de divulgación. Por otra parte, cuando yo menciono las críticas, hago algunas valoraciones epistemológicas desde mi propio modelo de filosofía. Entonces, cuando yo hago ciertas valoraciones de los problemas epistemológicos que suceden, estoy dando aportes también sobre cómo pensar la cientificidad de la economía y todas esas cuestiones, ¿no? Y constantemente se van a encontrar ironías a lo largo del libro. Ya, esas ironías son uno de mis principales aportes, y yo se los dejo como curiosidad a ver cómo son esas ironías, ¿no? Básicamente eso. Y otra cosa, tú mencionabas que había mucha literatura a la que se podría acceder en economía heterodoxa, ¿cierto?
pero hay literatura que no es tan conocida. Por ejemplo, yo he conversado con economistas que conocen la economía heterodoxa, pero no manejan, muchos no han escuchado de los regulacionistas, por ejemplo. Pocos conocen la escuela de regulacionistas. O yo le pregunto, ¿has escuchado el teorema Sonnenstein-Mantel-Libriu y todo lo que implica este teorema? Muchos no lo conocen. O ¿sabe las implicancias del teorema Lipset-Lancaster? Y no lo conocen. Entonces, también hay muchos aspectos desconocidos que yo los he buscado útiles. Esas serían un poco las novedades y aporte del libro. ¿Cuál es el...? Tú me decías que yo estoy usando muchos paradigmas para abordar la crítica, y es cierto. ¿Cuál es mi filtro para ver qué paradigma voy a utilizar, por ejemplo, en cada capítulo? En cada capítulo utilizaré en promedio 5 paradigmas distintos, ¿no? A veces, repito, paradigmas. Por ejemplo, en la economía conductual lo uso en el capítulo 1 y en el capítulo 4, ¿de acuerdo? Y creo que también en el capítulo 6. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio es el único criterio para la ciencia. El que debe ser el único, la realidad. No hay ningún otro criterio que deba primar en la ciencia que no sea la realidad. Entonces, ¿cuál es mi idea? Ya, yo tengo el mito de la teoría del consumidor. Ya, pues bien, voy a hablar cómo es la realidad del consumidor. ¿Y cuáles son los enfoques que mejor se relacionan con explicar la realidad del consumidor? ¿Cómo es el consumidor realmente? Y así para cada uno de los 10 capítulos me pregunto, ¿cuáles son los enfoques que han abordado mejor esto en términos de comprensión de la realidad? Y es así, ese es mi criterio. Yo lo filtro en función de la realidad. Cualquier filtro científico que no pase el filtro de la realidad podrá ser muy sofisticado, muy bonito, pero no es eso. Quisiera darte las gracias por la amabilidad de haber dado la conferencia, me parece muy interesante y estoy seguro que a los estudiantes también. Y lo que voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Perfecto. Y voy a sugerir algunas pequeñas críticas a la solución. También es verdad que no he leído el libro y es probable que esas críticas se deban más a la rapidez de la intervención y no al contenido del libro. Y por cierto, también me gustaría, y diré que al final, no lo haga notifico que se me olvida, ¿no? También me gustaría saber si lo podemos comprar, si te has traído 2 camionetas de libros, o si te acuerdas una cosa no más que quizás beneficia, que otra cosa es no poder comprarlo. Pero es que iba a hacer al final. 3 cuestiones. Una, yo difiero en que los hechos empíricos no sean un valor en sí mismo. El hecho de que la econometría se base en coger datos empíricos y tratar de meterlos en una teoría, el problema es meterlos en una teoría. Yo creo que las ciencias sociales, y particularmente la teoría económica, padece una enfermedad, que es la necesidad de tener un marco teórico. Y yo creo que al contrario, se requeriría tener más hechos empíricos, aunque no dispongamos de una teoría que puede ser muy compleja en general. Es decir, deberíamos acercarnos más a lo que hacen los físicos en el laboratorio y no a tratar de emular a lo que hacen los físicos teóricos cuando escriben papers o artículos. Entonces, creo que también para los estudiantes, yo creo que un empirismo es algo, una dosis de empirismo en el momento actual de la ciencia sería importante. Digo empirismo en el sentido en que lo decía yo, lo empirismo estricto, es decir, los hechos, la evidencia empírica. Y si no podemos interpretarlo mediante una teoría porque la sociedad es muy complicada, pues no tenemos un marco teórico. Este era el primer punto, digo por la importancia que tiene. Segundo, problema que han mencionado muchas actividades más de la realidad. Yo puedo estar de acuerdo siempre y cuando todos tengamos claro que la realidad es incognoscible. No podemos conocer la realidad y eso lo sabemos como mínimo desde crítica de la razón pura de Kant. La realidad no la podemos conocer. Lo más que podemos es, por nuestras limitadas capacidades, ver si lo que proponemos se adecua más o menos a los datos. No podemos conocer la realidad. Y en tercer lugar, en este sentido, yo creo que el problema que hay es que mientras la teoría económica neoclásica, por una serie de incentivos que han mencionado, es hegemónica y otras corrientes alternativas, pues cada uno cuenta lo que le parece, no es lo mismo ser un economista ecológico
que ser un economista feminista, o no es lo mismo ser un marxista determinista como un marxista no determinista, y los dos vienen de la misma obra de Carlos Marx. El determinismo está escrito en la obra de Carlos Marx, es una de las opciones. Lo digo porque me ha parecido afirmar que el marxismo determinista por el materialismo dialéctico, yo difiero. Hay corrientes marxistas que son deterministas y hay corrientes marxistas, el marxismo humanista o incluso el marxismo analítico, a lo John Este, que no serían deterministas. Pero la pregunta es que yo creo que el problema es el siguiente. La economía nunca puede ser una ciencia experimental en el sentido de las ciencias naturales. Porque los economistas neoclásicos, los economistas heterodoxos, los feministas, la escuela austríaca, todos tienen un conjunto de ideología o de criterios morales. Y esa ideología y criterios morales hace que la economía como ciencia no se pueda manejar igual que la física, la química, la biología o otro tipo de ciencias experimentales, cuyo objeto de estudio no es el hombre, sino la naturaleza. Y por lo tanto podemos tener evidencias empíricas más sólidas constatando en los aspectos dos protones que sean diferentes, dos neutrones que sean diferentes, y sin embargo no hay un ser humano que sea igual. Entonces yo creo que la diferencia está en que tenemos que explicitar que nuestra ideología, nuestras creencias, a la hora de abordar las cosas son diferentes. Y no nos vamos a poner de acuerdo, aunque tengamos hechos empíricos, un seguidor de la escuela austríaca que un seguidor de la economía keynesiana a los Dumas, o un economista institucionalista a los Douglas, porque parten de ideas morales diferentes sobre el ser humano. Y muchísimas gracias. Con su respuesta, también lo digo para tranquilizar ya también, porque no estamos todavía fuera de tiempo, estamos en tiempo, pero con la respuesta después yo ya cerraré la charla y terminaremos, ¿no? Bueno, Pepe me ha provocado bastante, yo me voy a, como tengo la oportunidad de luego en el café también discutir contigo, me encantaría discutir todas las cosas que has dicho. El abogado del diablo es una institución católica desde hace muchos siglos. De la institución. Ya estamos con el eje, luego venía en el momento. Bueno, dejo la palabra. Sí, de hecho es interesante que hoy en día hay una inquisición académica también. Es una inquisición académica que castiga con publicaciones, puestos, financiamientos, cátedras, o sea, tiene sus medios de tortura y su medio de disciplinamiento para que se permanezca en la fe verdadera de la economía ortodoxa. Bueno, sobre la adquisición del libro lo comentamos al final, ¿no? Luego de que se cierra la ponencia. Voy a los 3 puntos. A ver, sobre la relación entre los hechos empíricos y la econometría. Lo difícil es meter los hechos empíricos en una teoría. Sí es cierto, pero la econometría especialmente da mucha flexibilidad para ello. O sea, hay un conjunto de filtros, de manipulaciones, de variables instrumentales, de incluir retardos. O sea, hay todo un conjunto de posibilidades dentro de la econometría que siempre hay la posibilidad de subirle el R cuadrado al modelo que estamos estimando. Entonces, caemos en lo que en algún manual se llamaba el juego de subirle el R cuadrado. O sea, hay métodos artificiales para hacer parecer que los resultados econométricos son más sólidos, ¿no? Pero respecto al primer punto, en sí no discrepo tanto en un sentido genérico de que se requiere una fuerte dosis de empirismo, es cierto. Por ejemplo, grandes ciencias como la química empezaron primero con la alquimia, que no era un saber científico, pero durante siglos la alquimia incorporó muchas observaciones sobre cómo funcionaban las sustancias, ¿no? Y siendo la realidad económica tan compleja, es bueno y es sano también que tengamos una mayor relación con el mundo empírico e incluso con fenómenos que no podamos explicar, pero que estén ahí. O sea, realmente una de las cosas que me molesta a veces es que se deja de estudiar ciertos fenómenos porque no lo podemos medir o porque no se puede explicar. Y de hecho, así se filtran muchos papers académicos y tesis. Hay ideas buenísimas para un paper o una tesis y se dice, no, es que eso no se puede medir. Ya, pero ¿por qué todo se tiene que circunscribir a lo que se puede medir? O sea, hay cosas que podemos observar, que sabemos que podemos estudiar a un cierto nivel, no todo tengo que meterlo en una teoría previamente matematizada. Entonces, el hecho de enfatizar la empiria me parece bien, ¿no? Filosóficamente no soy empirista, pero sí soy consciente de que frente al deductivismo neoclásico ortodoxo, una dosis de empirismo como contrapeso
es sana. Entonces, eso de acuerdo. Luego me lleva a un tema filosófico más fuerte. Yo podría dar una conferencia entera sobre Kant, voy a ser muy sintético. Porque Kant es un autor con el que me obsesioné. Claro, en la crítica a la razón pura en 1781, básicamente el planteamiento de Kant es que la mente no puede conocer la realidad, es decir, el sujeto no puede conocer el noumeno, solo el fenómeno. O sea, el noumeno es las cosas en sí misma y el fenómeno es la apariencia o la distinción que hace Kant entre el ser en sí y el ser para mí. Yo creo que Kant cae en una falacia de falso dilema. O sea, no creo que sea probatorio eso que dice Kant de que no se puede conocer la realidad, porque lo que dice Kant es que lo que nosotros conocemos es el fenómeno, entonces conocemos las apariencias, y eso es falso. Al menos yo manejo un modelo epistemológico aristotélico tomista, es otra historia muy larga, pero lo que yo diría de ese modelo filosófico es lo siguiente: nosotros no conocemos apariencias, nosotros conocemos la realidad a través de apariencias. Esto es distinto a lo que dice Kant. Kant lo que dice es que nosotros no conocemos la realidad de ningún modo, sino conocemos apariencias. No, nosotros conocemos la realidad por medio de apariencias. Y ahí viene lo que decía sobre Bachelard, el tema de la objetivación. O sea, cada vez debemos ir en medio de las apariencias, pero con conexiones con la realidad y filtrando las cosas. O sea, en ciencia hay ciertas cosas que funcionan y ciertas cosas que no. O sea, si la realidad fuera absolutamente incognoscible, serían absolutamente erráticas nuestras intervenciones sobre la realidad, pero no siempre es así. Por ejemplo, si Kant tiene razón y la realidad es absolutamente incognoscible, ¿cómo puede volar un avión? O sea, los ingenieros que fabrican el avión tienen un conjunto de saberes técnicos, pero si la realidad del avión es absolutamente incognoscible, ¿cómo va a volar? Por azar. Y es muy curioso que los aviones la mayor parte del tiempo sí despeguen y técnicamente funcionen. Y con la economía sucede algo similar, solo que es muchísimo más compleja por ser una ciencia social. Pero la subjetividad y el libre albedrío de las personas es un hecho objetivo. Esto también es clave en mi modelo filosófico, es decir, la subjetividad de las personas es un hecho objetivo. Eso. Y eso hace la realidad muy compleja. Y eso se conecta con el último punto, o sea, ¿puede la economía realmente ser una ciencia experimental? Hay un paradigma de economía experimental que es una metodología para abordar ciertos fenómenos con ciertos alcances. Pero si no se integra a otros paradigmas para interpretar la realidad, no resulta fructífero. Pero la economía como un todo no puede reducirse a ser una ciencia experimental, porque la economía solo podría ser una ciencia experimental si hubiera determinismo, si absolutamente toda la realidad del ser humano ya estuviera predeterminada. Pero si tenemos libre albedrío, entonces la economía experimental va a tener sus límites. Si hubiera una subjetividad no material, la economía experimental tiene sus límites. Y ahí conecto con el tema del marxismo. Yo soy de los que sostengo la tesis de que Marx, o sea, tomado en sus obras de madurez, de El Capital, la crítica a la economía política, ese Marx es determinista y tiene que ser determinista. Vamos a ver lo siguiente. Para Marx, el espíritu no existe como algo autónomo, no tiene una consistencia ontológica independiente. Marx es un filósofo materialista, él plantea una ontología materialista, lo único que existe es la materia. Y el ser humano solo es producto de la materia y nuestro pensamiento no es más que un subproducto más elevado de forma de movimiento más compleja de la materia. Pero es un subproducto de la materia al fin y al cabo. Pues bien, la materia se mueve por leyes. Y ahí donde hay leyes deterministas, leyes predeterminadas, las conozcamos o no puede haber libre albedrío. Porque ya estaría predeterminado por las leyes físicas, a un nivel más fundamental. En ese sentido, si el pensamiento solo es un subproducto de la materia, yo no veo por qué no habría que ser determinista. Y de hecho, recordemos el esquema sociológico de Marx. La infraestructura material y la superestructura de las ideas religiosas, políticas, jurídicas, nuestro gusto artístico, filosófico, etc. Y lo que plantea Marx es que en la infraestructura, las condiciones materiales de producción las que determinan la superestructura. Ahora, y el materialismo dialéctico implica eso, y por eso que Marx es historicista. Marx plantea un desarrollo necesario de la historia. Marx no decía que el capitalismo podría acabarse. Lo que Marx decía es que el capitalismo se iba a acabar por leyes intrínsecas e ineludibles de su desarrollo. Eso es determinismo. Pero se me dirá, pero hay tradición de marxismo humanista como la Escuela de Frankfurt o Erich Fromm o incluso el mismo Jean-Paul Sartre que interpretan a Marx en otra clave. Ok, pero principalmente se centran en los escritos de Marx de antes de 1845, o sea, en lo que Luis Althusser llamó el joven Marx. Yo aceptaría que el joven Marx no es determinista. Yo sostendría que el Marx adulto es el determinista. Pero el Marx, que se centra en la economía,
Y el Marx que comienza a abordar la teoría económica es el Marx maduro, después de 1845. De hecho, yo veo a Erich Fromm hablando mucho sobre explotación, pero explotación en cuanto esté relacionada con la alienación, en términos subjetivos. Pero no veo a Erich Fromm hablando tan continuamente de plusvalía, o la ley de la tasa decreciente de la ganancia capitalista, o de la depauperización creciente de la clase obrera. No veo que Erich Fromm hable tan continuamente de eso. Entonces se toma una parte Marx. Y con el marxismo analítico es algo similar. El marxismo analítico plantea dentro de este tipo de sociedad ciertos análisis y aportes como John Romer y su teoría de la igualdad de oportunidades, pero no busca un cambio social, estructural necesariamente, o sea, no es el énfasis del marxismo analítico. Pero Marx, por el materialismo dialéctico que hereda de Hegel, implica que la sociedad capitalista necesariamente tiene que ir a una sociedad socialista y finalmente una comunista. Así que yo diría que la tradición de marxismo humanista y marxismo analítico no son del todo fieles al Marx que plantea teorías económicas. A un Marx más joven sí. Y un último dato, Marx en su época adolescente tenía creencias cristiano-teístas muy fuertes. Marx era un hombre muy religioso. Y de hecho yo tengo una investigación donde yo sostengo que existen 3 etapas en el pensamiento de Marx, no solo 2. Pero eso debería ser materia de otra ponencia porque también es muy largo. Gracias. Son las 12:05, ya vamos a terminar. Agradecer a Dante muchísimo su intervención, ¿no? Y lo didáctica también que ha sido, ¿no? Lo discutíamos en el autobús subiendo, que creíamos, los dos coincidíamos en eso, creemos que un buen docente, un buen intelectual tiene que tener la capacidad didáctica, que el ser didáctico no implica no ser riguroso. De hecho, ha sido muy riguroso en todas las observaciones que ha hecho y también se valora muchísimo. También que sepa, bueno, lo del libro ahora que no comente siquiera, también queremos decir a ver que sobre la marcha vamos a pedir libros para la biblioteca, para que tengan bien acceso a todos los estudiantes, porque si dan mucha microeconomía, creemos que puede ser un manual también interesante para poder debatir algunos de los conceptos que ha tratado, ¿no? O sea, que estará en acceso aquí también en la biblioteca. Y sin más también, pues invitaros a todos y a todas vosotras para que os suméis en la medida de lo que queráis, en la medida de vuestras posibilidades y de lo que apetezca al proyecto que estamos desarrollando, cualquiera de ellos, a los dos, al de los seminarios de economía crítica, y también vosotros vais a marcar los ritmos, vais a marcar lo que os apetezca, no os adelanto que no hay protagonismo. De hecho estaríamos encantados de que cualquiera de vosotros o vosotras se sumara al proyecto y estuviera aquí presentando al próximo ponente o a la próxima ponente, porque sería un placer para nosotros y queremos que cada uno se implique en aquello que le apetezca. Creo, y esto es mi idea de universidad, que yo cuando estudié no la encontré y la empecé a descubrir cuando acabé la carrera, cuando hice el doctorado. Estoy descubriéndola ahora muy gratamente con compañeros, con compañeras, con estudiantes en otros círculos. Creo que esta tiene que ser una de las labores fundamentales de la universidad. Estemos de acuerdo o no con las teorías que se pongan aquí, pero el abrir la universidad a la discusión, al pensamiento crítico, a generar opiniones, porque es la única manera que tenemos de cambiar la realidad a mejor, ¿no? Y poder